El Martínez, pura sabrosura tropical con acento franchute. Este capítulo del Martínez es traído a ti gracias a Chanel número 5. Presentamos el primer comercial auditivo de perfume que va a generar emociones de fragancias solo con el poder de la imaginación auditiva. Pero como debe ser un comercial de perfume, con una cantidad de escenas que nadie comprende, pero que todos hacemos como que sí. Es el amor mezclado con un toque de ironía que se transforma en un pequeño petirrojo que es devorado por un ejército de corazones furtivos que iban huyendo de mujeres petrificadas, trotando a galope silencioso de las mariposas monarcas. Chanel número 5. Voulez-vous qu'un look de mademoiselle? C'est toi. Ouh là là. Esa noche había como un aire atemporal, no sé, algo difícil de explicar. O sea, me daba como la impresión de que los invitados en las mesas estaban como vestidos más elegantes que de costumbre, como con diferentes estilos, épocas, la música eran clásicos y empecé a entender que algo era diferente. Bueno, de hecho, cuando fui al baño, antes de pedir la mesa de siempre, vi a una mujer igualita a una famosa diseñadora de hace años atrás, pero estaba en todo su esplendor, como si tuviera 25. Y cuando comencé a charlar con el gran creativo que me acompañaba esa noche, entendí todo. El pasado estaba presente. Él es un referente de la publicidad en la región, que ha ganado más de una decena de leones y que fue seleccionado por Adlatina como uno de los 20 creativos latinos más influyentes de la década. En 2001, relanzó BBDO en Argentina, junto a su socio Daniel Melero, y hoy es el presidente de esa agencia que se ha convertido en la más efectiva de su país desde hace 12 años. Fue presidente del Círculo de Creativo Argentino, es mentor de la red Endeavor y forma parte del consejo asesor de TED Río de la Plata. O sea, un crack pues. Esa noche entendí que efectivamente a quien había visto rumbo al baño era Coco Chanel. Cuando me contó la historia magnífica de cómo nació aquí mismo en Cannes uno de los perfumes más icónicos que existen. Creo en lo energético, creo definitivamente en lo energético, creo que cierta energía permanece en los lugares y creo también en honrar esa energía. Cuando perdí un ser querido, alguien me dijo, no lo recuerdes, tenelo presente, que es una gran diferencia, ¿no? Y el honrar me parece que en algún punto es tener presente no solamente personas, sino hechos. Vos sabés que acá, donde estamos ahora tomando este trago, a menos de 30 metros de acá, esto es de un poco de freak, ¿no? Pero nació el perfume más famoso de la historia, que es el Chanel No. 5. Exactamente en la entrada de la Rue, o sea, acá, sentada un día, ella estaba en la búsqueda de la fragancia perfecta, y ella llega, mirá qué interesante, ¿no? Llega a esta conclusión, que es, hasta que yo no logre una fragancia que cuando la tire en el aire haga que se detengan 10 mujeres, yo no voy a parar de hacer esa fragancia. Me daba curiosidad cómo alguien que estudió Derecho se había inclinado a trabajar como creativo en una agencia y me explicó cómo la creatividad es una parte fundamental del derecho y los veredictos. Una presentación realizada por el abogado en defensa de esta persona que cruza en rojo, que en realidad estaba yendo muy rápida hacia un hospital porque un familiar corría peligro de muerte, justamente, lo que dice es, los semáforos existen y son alternadores de tráfico. Si era las 4 de la mañana y no había tráfico, ¿la luz roja tiene sentido? De ahí seguimos profundizando sobre cómo la creatividad es lo que hace que la humanidad evolucione cuando van naciendo nuevos conceptos que luego son adoptados por todos como parte de nuestra vida. Ahí estuve profundo.
No, el concepto de infancia, por ejemplo, no existía. El concepto de adolescencia es un concepto que para mí surge a partir de los años 50 en el siglo pasado. Son como cosas que empiezan a surgir a partir de, no sé si de una evolución o de un autoconocimiento de la humanidad o simplemente de una evolución. Reflexionamos también sobre la importancia de divertirnos, ¿vale? De pasárnosla bien y el poder que tiene además la risa cuando hablamos de comunicación y sobre todo cuando tenemos momentos difíciles. Uno de los grandes valores de esta actividad es que es una profesión y una actividad divertida. Y creo que en los últimos años, por muchísimos aspectos, ese aura, ese gran perfume, para seguir con la metáfora olfativa, en algún punto se vio relegada o mitigado. Pero es una profesión en la que uno se divierte. Y creo que siempre llamó la atención para quien está afuera. Pero sí me parece que el humor es fundamental. Sin humor no hubiéramos pasado la pandemia. Estamos teniendo un proyecto ahora con un par de amigos que se llama Fandemia, que justamente es la idea de cómo se pudo llevar la pandemia a través del humor. Y bueno, para seguir construyendo sobre el pasado permanente, seguimos hablando de un tema que me encanta, que es la importancia de las personas, los lugares o los conceptos que quedan para siempre, o mejor dicho, los clásicos. Yo creo que vos podés identificar en los clásicos, desde Wyden hasta Clau, pasando por Bogaski, creo que puedes identificar en ellos cómo pudieron masterizar en el sentido de ser grandes maestros, de poder escaparle al capricho y sin embargo poder llevar el nivel de convicción a 100. El suficiente nivel de convicción para poder no darle el gusto a todos. Nos seguimos después con un tema que ya es un clásico en el Martínez y que es la convivencia entre la Big Data y la creatividad intuitiva para resolver problemas y encontrar soluciones. Yo soy fanático del dato, pero me parece que cuando el dato es el único lugar en donde vos descansás, ahí es donde claramente pierde uno de los valores fundamentales esta actividad, ¿no? Y terminamos celebrando los cambios de paradigma que están ocurriendo en el mundo, que están, por cierto, haciendo las nuevas generaciones, donde cada vez más es mucho más importante un crecimiento sostenible que crecer porque sí, así, a lo loco, año con año, de manera ciega. Digo, yo he llegado a tener un diálogo con mi hijo de empezar a hablar de cosas muy simples, terminar hablando del capitalismo y terminar respondiéndole, bueno, no, porque hay que crecer. Porque cada trimestre hay que crecer. Y la pregunta es, ¿y por qué? Y yo creo que eso es, si vos me preguntás a mí, eso es lo que está detrás de Greta Thunberg, lo que está detrás del estadio que estamos viviendo, ¿no? Hay muchos indicadores de que el modelo está crujiendo. Cuando digo modelo, no, ni siquiera estoy hablando de capitalismo, es el proyecto de vida colectivo que tenemos. El otro día estaba leyendo un par de papers que me pasó una amiga neuróloga sobre la absoluta correlación que existe entre el Black Lives Matter y la pandemia. Y sí, obviamente desde el punto de vista psicológico que todo esto emergiera en este momento. Bueno, pues comienza una nochecita más de sabrosura y gin tonics. Pueden sentarse en cualquiera de estas mesas porque esta noche la idea es convivir y conocernos entre totales desconocidos gracias a la magia producida por la permanencia y la imaginación. Pídanle a Gastón que les envíe a todos su traguito preferido, cortesía de la casa con nuestra carta de mixología eterna que tenemos en nuestra base de datos. Levanten sus copas y enciendan la noche porque él es Carlos Pérez. Chiquitibum, Aladín Bomba. El Martínez. Ra. El gran Carlos Pérez, mira tú, qué bien que se nos hizo vernos y hablarnos y conocernos, ¿no? ¿Cómo estás, Carlos? Así es, bien, por primera vez. Por primera vez. Nos habremos visto por algún lugar ahí en el Martínez, quizás. Seguramente. Algunos amigos en común seguro tenemos, pero no como nos vamos a ir ahorita, que es a conocernos con un trago en la mano, como debe ser. Exacto. ¿Te parece? ¿Qué estarías tomando? Vamos, es más, veme diciendo qué quieres tomar. Dime, porque le voy a ir ya desde ahora whatsappeando al metre. Sí. Para que ahorita que nos vayamos nos lo tengan ya lista. ¿Qué te vas a tomar? Un gin and tonic. Gin and tonic. ¿Sabes qué? Me va. Gin, yo lo voy a tomar Hendrix. ¿Tú tienes alguna marca o...? Bombay.
Bombay, un Bombay y un Hendrix. Venga, déjame que lo whatsappeo aquí. Va, vámonos. Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar? Ahí estamos, papá, mira ya. Lejos quedó Buenos Aires, Los Ángeles. Aquí estamos a tu alrededor, este verano eterno. Que no. ¿Qué recuerdos te ha de traer, querido Carlos? Vos sabés que este lugar siempre me ha fascinado por la cultura y por la cultura en el sentido amplio. Siempre me fascinó saber que a menos de 20 minutos estaba la casa de Picasso. O que se hacía, o bueno, mismo estando acá, estas alfombras y estos lugares los han recorrido personajes que he visto en innumerables películas y ya forman parte de la cultura colectiva. Es verdad. Universal. Es verdad. Trae eso. Sí, no dejo de pensar eso. No dejo de pensar que hay como una energía, hay una energía muy potente. Yo no sé si vos, por lo menos, digo, a mí me pasa de recorrer y caminar y hay como una energía muy potente desde ese lugar. Sí, hay algo que pasa, algo que acá está energético. Es verdad, es verdad. Fíjate que ahora que lo dices es cierto. Alguien me decía en estos días que estas nombrecitos que tiene la barra, ¿no? Que resulta que era gente que compra poder estar ahí, y empiezas a decir, y empiezas a ver los nombrecitos eso. Y sí dices, wow, sí ha pasado mucha agua en este río, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo mucho en, una vez más, creo en lo energético, creo definitivamente en lo energético, creo que cierta energía permanece en los lugares. De acuerdo. Y creo también en honrar esa energía. Me parece que es muy bueno la idea del honrar, del estar, de mantener presente. Esa es otra frase que también, cuando perdí un ser querido, alguien me dijo, no lo recuerdes, tenelo presente, que es una gran diferencia, ¿no? Y el honrar me parece que en algún punto es tener presente no solamente personas, sino hechos. Y definitivamente una ciudad como esta, está bueno, digo, honrarla en algún punto. Totalmente de acuerdo. Y no sé, pero como que hay algo, o es idea mía, que justamente el honrar, el ver hacia el pasado, etcétera, cada vez más en este tema del aquí y el ahora, del scroll, de lo que está sucediendo, hemos dejado de tener conexión con esas cosas que antes pasaron. No sé si tú sientes lo mismo. Sí, mira, yo soy como un gran supporter de las nuevas generaciones y en algún punto me parece que es natural, ¿no? Porque el rol que tienen las nuevas generaciones, y nosotros lo hemos sido también, es ser rupturistas. Y en algún lugar luego nuestro crecimiento nos lleva a otro lugar. Hay una canción de Charly García, en realidad cuando formaba parte de un grupo que era Serú Girán, que culmina diciendo, mientras miro las olas yo ya soy parte del mar, ¿no? Y habla de las nuevas olas, ¿no? Qué bonito. Y es esto, ¿no? Es esto de convertirse, y lo podés ver menos de un mes atrás en algo que me pareció tremendamente simbólico, sugestivo, significativo. A ver. Cuando Epic Games realiza una parodia del que fue elegido el mejor comercial del siglo XX. Es verdad, ¿no? Es verdad. En 1984, ¿no? Estuvo buenísimo. Y poder hacer eso es muy sintomático justamente del challenger, de la nueva generación, en este caso explicitado a través de plataformas, ¿no? Es como Apple, que era el challenger, el niño rebelde, ¿no? El que llegaba y pateaba el tablero, ahora se convierte en el establishment, y llega entonces Fortnite y dice, ¿qué? Ahora el establishment eres tú. Buenísimo. Pero mirá, si haces el ejercicio de mirar, que está en YouTube, y ves el discurso, que de hecho cuando lees la biografía de Jobs, ese discurso lo escribe con
con Lee Clow, Sí. ¿no? Que es el discurso de lanzamiento, de esas cosas que tenía Jobs, de tomarse en serio hasta un discurso y escribirlo como un copy, Brutal. literalmente como un gran copy, que está en YouTube y él lo escribe junto con Lee Clow respecto, donde él claramente se para con Challenger de cara a IBM. Hoy es exactamente lo contrario. Hoy Apple es IBM y Epic Games es Apple, ¿no? Tal Siglo cual, tal XXI, cual. segunda década. No, aparte que lindo es esa pieza que... Yo te diría, Carlos, que probablemente es mi comercial preferido a mí, ese de Think Different. Quizás por la época, quizás por haberlo vivido en primer... Yo recuerdo estar en Manhattan y ver así, ¿no? A John Lennon y el Think Different, que fue brutal. Pero sí es cierto que ahí había algo de eso que dices, viste que está la versión con la voz de Jobs, que luego termina siendo, que Sí. termina no siendo la de él. Y Sí. creo que es mejor la que salió y no la de él. Pero aún así, yo imagino a Lee Clow ya metido en el, ¿sabes? En el lugar, viendo, grabando, ¿no? Ese momento y la importancia que tenía un manifiesto en esa época, ¿no? Era interesante. Pero efectivamente, como dices, pues el tiempo pasa y se convirtieron en el establishment. O sea... Sí, y también, mira, te voy a cruzar las dos cosas. También la vigencia. Y te cuento, te uno algo que me quedó colgado, pero vos sabés que acá, donde estamos ahora tomando este trago, Ajá. a menos de 30 metros de acá, nació esto es de un poco de freak, ¿no? Pero nació el perfume más famoso Ah, de la historia, sí. que es el Chanel No. 5. Ah, ese La nació historia aquí. Sí, a 20 metros. Exactamente en la entrada de la Rue. Cuéntame. O sea, acá. No, cuéntame esa historia. No, esa no me la sé. A ver. Y la historia dice que Coco Chanel, sentada con un par de amigos, ella vivía acá. De hecho, esto es el lugar cargado de energía, ¿no? Vivía Claro. a no más de 10 minutos de acá. Ok. Y sentada un día, ella estaba en la búsqueda de la fragancia perfecta. Y ella llega, mirá qué interesante, ¿no? Llega a esta conclusión, que es, hasta que yo no logre una fragancia que cuando la tire en el aire haga que se detengan 10 mujeres, ¿sí? Ujú. En el momento, petrificadas, o mejor dicho, embelesadas, absolutamente, no diría hipnotizadas porque tiene algo que ver con lo visual, sino, Claro. no sé si hay una palabra que define hipnotizada desde lo sensorial, desde lo olfativo, habría que verlo. Desde la Ahora me nariz. doy cuenta, desde la nariz, exactamente, porque hipnotizada habla de lo visual. Claro. Bueno, yo no voy a parar de hacer esa fragancia. Entonces, ¿ella qué hacía? Se sentaba en la entrada del restaurante del Martinet, ¿sí? Ok. Que lo tenemos acá a menos de 15, 20 O sea, metros. ahí, probablemente ahí se... Ahí, Ajá. exactamente en esa mesa que estamos viendo ahora, Ajá. con sus amigos, y tenía una fragancia con la que probaba durante un día con los amigos. Entonces veía que mujeres se acercaban caminando por la Rue, por acá, por esa calle que vos ves ahí, Ajá. y tiraba al aire, hasta que logró una fragancia en la cual, la leyenda indica, que muchas mujeres se detuvieron para decir, ¿y esta fragancia de dónde salió? Y a qué- partir de ahí, qué- así nació el Chanel No. 5. Qué buena. Increíble. Qué Y buena te lo anécdota. conecto con lo que veníamos hablando, porque más allá del tiempo que pase, también está la vigencia, que es Ujú. un valor que a mí me encanta, la idea de la vigencia, que rescato en personas, en organizaciones, en objetos, en servicios. Me parece Ujú. que la idea... Te perdí. Hola. Estamos experimentando fallas técnicas. El Martínez agradece su preferencia. Estamos experimentando fallas técnicas. El Martínez agradece su preferencia. Por lo menos para mí, un valor, volverse clásico, es de las mejores cosas que te puede pasar. De alguna manera. Interesante. No sé cómo lo ves vos. No sé cómo lo ves no, vos. es interesante porque, a ver, convertirse en un clásico es, bueno, creo que es de las cosas más difíciles, ¿no? Para alguien en general. Definitivamente. Para una persona, para una marca, para un lead, para cualquier cosa que haya en la vida que ya es un clásico. Justamente hablamos entonces del tema de la permanencia y de honrar, ¿no? Bueno, se honran a los clásicos, para mí.
Sí, claramente. Sí, claramente. soy creyente de que, bueno, ahí si logras eso, bueno, creo que hasta trascendiste el concepto de muerte. Definitivamente. ¿No? Definitivamente. Sí, definitivamente. O sea, tener presente a alguien, bueno, hay gente, por ejemplo, incluso dentro de una familia, hay un clásico, era el tío ese que era el clásico. Hay gente de la que no necesariamente se habla toda la vida, ¿no? Y quizás para mí esos son de los que te dejaron las mejores enseñanzas, los que realmente reflexionaron sobre cosas que no reflexionaba todo el mundo, qué sé yo, ¿no? No sé, ahí... Está bueno ese pensamiento. Sí, totalmente. Por ejemplo, que no dicen exactamente lo que se esperaría que se dijera. Que tienen cierto grado de disloque con la naturalidad, con la realidad. Mirá, se me viene a la cabeza una persona de la cual soy relativamente fan, que es Gaudí, ¿no? Sí. Y Gaudí, cuando vos te enfrentás por primera vez a una obra de él, arquitectónica, a mí la verdad es que hubo 2 o 3 personas que por lo menos en mi vida generaron como una cosa así de ese tipo, ¿no? Ahora que lo pienso, ¿no? La primera que fue a los 14 años fue Borges. Y Gaudí, que fue ya muy grande, cuando visité por primera vez Barcelona, que empecé a leer mucho sobre él y su obra y su vida. Recuerdo que cuando él hace la casa, la famosa La Pedrera, ¿no? Sí. Y que él se lo construye a una familia burguesa catalana de principios del siglo pasado. Claro, él empieza a construirla y claramente, ¿por qué le decían La Pedrera? La Pedrera se lo decían de una manera muy despectiva. Era una forma despectiva de decirlo, porque caían trozos y trozos de piedra y estaban todos en las calles, y Gaudí estaba como total y absolutamente friqueado construyendo esa cosa loquísima. Y maravillosa, sí. Y maravillosa en esa esquina. Y uno mira alrededor la simetría absoluta que hay con todas las demás casas. Y hay un diálogo que se produce entre el dueño de la casa, quien estaba de alguna manera sponsorizándolo a Gaudí, y le dice: Gaudí, pero usted no me puede hacer algo más recto. No había nada recto en una obra. Claro. Él responde la siguiente frase, que es: muéstreme usted una línea, un ángulo recto en la naturaleza y yo haré algo con ángulos rectos. Bueno. Y es genial, porque ahí responde de alguna manera a la idea de, insisto, de también como el tío que trae algo que absolutamente inesperado, pero al mismo tiempo esencial, ¿no? Por eso te dice esa frase que probablemente se quede toda la vida contigo. Es lo mismo que Gaudí, que te dice: sí, puede parecer loco, pero en realidad la naturaleza no tiene ni un solo ángulo recto, ¿no? Pim pum, papas para papas, las de Wendy. El Martínez. Hay poca gente luego que llega a ese tipo de conclusiones, ¿no? O sea, y ahí a mí me llama la atención, Carlos, una cosa que me llama la atención: cómo un abogado piensa desde ese lugar y llega a donde estás tú. Eso es una de las primeras cosas que yo dije, cuando el día que conozca a Carlos le tengo que preguntar, ¿no? A ver, y no quiere decir que los abogados no puedan pensar desde un lugar diferente, pero lo que sí es un hecho es que no hay muchos abogados que lleguen a ser líderes de una industria creativa como en tu caso, ¿no? Sí. No sé, los caminos individuales son muy, muy inescrutables. Cuando conoces un poco la ley por adentro, te das cuenta que la búsqueda de poder mirar la realidad de una manera diferente está en un abogado, claramente. Está, y la interpretación y todo de alguna manera es una tensión constante entre la ley y lo que sucede en la realidad y la posible interpretación. Vos pensás que hay 2 grandes, y no, con esto no vamos a transformar esta maravillosa conversación en este maravilloso lugar. Pero cómo no, con este gin tonic, por cierto, salud, Carlos. Salud. Hay que transformarlo en lo que se transforme profundo. Exactamente, que sea lo que tiene que ser, pero lo que te voy a decir es, mira, hay dos grandes caminos en la ley a nivel global, en la historia, que es: todo está codificado, todo está transformado en un código y todo es un sistema casuístico. Mi país, por ejemplo, tiene un código y todo lo que está legislado dentro de ese código, por ejemplo el penal,
es pasible de que sea un delito. Si no está ahí legislado, no es delito. Y ese es un gran camino que existe en muchísimos países del mundo, que es el sistema codificado. Y el otro camino, que es el inglés, fundamentalmente, el anglosajón, que es el casuístico, que significa no hay nada legislado, pero hay una historia para atrás. Una vez más, la historia. Interesante. ¿Sí? Entonces, yo puedo interpretar si es delito o no es delito, si de alguna manera vale la pena que sea una persona encarcelada o no, a partir de años y años y años de sentencias con casos parecidos. Entonces, y esto lo hace divertido para mí, un abogado en Inglaterra se puede ir hasta el 1722 cuando pasó algo. Y ahí volvemos a otra palabra, ¿no? Están honrando la historia también. Claro. Están honrando miles y miles, y miles de personas que trabajaron. Qué interesante, o sea, por eso es que es tan importante, digo, yo no lo sabía, ¿no? Pero ahora que me lo estás diciendo, que es tan importante el sentar un precedente, ¿no? O sea, exactamente. Entiendo que el precedente, y es cierto que cuando tú piensas, bueno, que además nos los ha dado, a los que no sabemos de derecho, nos los ha dado Hollywood, de el caso de fulanito de tal en tal año, y tú dices, bueno, pero ¿y qué tanto? Y es cierto que pronto en nuestras leyes la gente no está muy pendiente de esos casos, de lo que pasa, en lo que sucede. Sebastián Arrechedera contra el Estado, contra los Estados Unidos de América. Claro. Que es hermoso, que una persona contra todo Estados Unidos, ¿sí? The people, así de ¿what? Sí, exacto. Bueno, aún en los casos en los grandes países que tienen sistema codificado está la interpretación que hace el juez. Entonces, las interpretaciones que se hacen sobre los códigos o sobre los artículos o sobre determinado tipo de tipificación también importan mucho. La Corte Suprema de Colombia determinó que, y esa sentencia tiene mucho que ver. Ahora, esa interpretación es una visión de realidad. Claro. Y puede ser muy creativa. Ejemplo, mi querido pana. Una persona cruza de noche un semáforo en rojo. Y por cruzarla en rojo produce un choque con otra persona. Y este es un caso real, de un país. ¿Le corresponde? Sí, le corresponde. Sin embargo, una presentación realizada por el abogado en defensa de esta persona que cruza en rojo, que en realidad estaba yendo muy rápida hacia un hospital porque un familiar corría peligro de muerte, justamente, lo que dice es, los semáforos existen y son alternadores de tráfico. Si era las 4 de la mañana y no había tráfico, ¿la luz roja tiene sentido? Interesante. ¿Entendés que la persona que hizo eso tiene como una... Claro, encontró una interpretación de la realidad y puso un punto de vista en la mesa. Bueno, y ahí a cuánto estamos del trabajo que a veces hacemos nosotros. Está bueno, está interesante. Se acerca un poco. Sí, interesante, ¿verdad? Fíjate que yo leí el otro día a Harari en Homo Sapiens y él decía una cosa que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, es que al final del día las leyes pues, son ficciones que nos hemos puesto nosotros para regir el mundo, pero no existe. O sea, el acto de ficción más extremo que puede haber es un contrato. Se escribió y todos quedamos claros que lo que se escribió ahí, pero eso lo inventamos nosotros. O sea, tiene de creatividad, es verdad, tiene un montón, y más la reinterpretación, es cierto. Totalmente, y te sumo, no necesariamente puede ser la ley. Yo leí el otro día, siguiéndote a vos, estaba leyendo un par de cosas, que el concepto de infancia en la Edad Media no existía. O sea, la infancia, la idea de infancia, de niños que no existía. Y para mí, si vos mirás fotos de nuestros padres, o te retrotraes un poco más a la de nuestros abuelos, ves sus caras, no digo cómo se vestían, porque ya de cómo se vestían cuando tenían 10 años parecían señores o señoras grandes. Es verdad. Sino que sus caras, ¿cuántas veces te pasó de mirar una foto de una persona y decís, esta persona en este momento tiene 50 años y te dicen que tiene 27? Claro. Y eso también tiene que ver, en algún momento dado, ¿no? Digo, mirando para el pasado fotos en blanco y negro, eso tiene que ver con dos cosas. Primero, porque para mí ese concepto no existía. Y después, también, porque el deseo de ser grande, a diferencia de ahora, el deseo de ser grande existía, no como ahora, que ahora el deseo, por lo menos para mí, el deseo de ser joven es lo que aún permanece. Totalmente. Prima, es verdad. No, el concepto de infancia, por ejemplo,
no existía. El concepto de adolescencia es un concepto que para mí surge a partir de los años 50, en el siglo pasado. Claro. Son como cosas que empiezan a surgir a partir de, no sé si de una evolución o de un autoconocimiento de la humanidad o simplemente de una evolución. O de ir implantando el concepto, ¿no? Porque además, adolescencia. Vamos a poner, de ahora en adelante, la edad de aquí a acá es cuando la gente adolece de algo. O sea, alguien tuvo que lanzar ese concepto, ¿ah? Totalmente. Totalmente. Estamos de acuerdo que alguien dijo, y a lo mejor alguien habrá inventado otro, ¿ah? A lo mejor alguien a otro le llamó, no sé, la edad de la punidad y no pegó. O sea, el clásico fue la adolescencia. Está muy bien. Está muy bien. Por cierto, ya se me acabó el gin tonic y voy a pedir otro. Venga, vamos. Me la estoy pasando muy bien. Igualmente, amigazo. Gastón, ¿sabes cuál es el problema? Que es que teníamos acá a... Hendrix y Bombay. Merci. Sí, es que teníamos... estaba François, que era un amor, pero se enamoró de una costarricense y se nos fue. La conoció por Tinder y se nos fue. Tenemos este otro medio mal encarado, pero bueno, ni pedo. ¿Y se fue a Costa Rica? Gran país, Costa Rica. Se fue a Costa Rica, tú puedes creer, pura vida. El tipo está ahí, pura vida. Y manda. Hermoso. Gran país, Costa Rica, es verdad. Gran país. Qué loco, ¿no? Alguien un país que dice, y no tengo Fuerzas Armadas. Punto. Genial. Eso me parece. Ya desde ahí dice, estos tipos están en otra, ¿no? Sí, totalmente. hablando de conceptos que dislocan el sentido, ¿sí? El mainstream, sí. Tal cual, sí. Y al final está bueno lo que dices porque y me gustaría entender eso, en qué momento, ya más desde el punto de vista de anécdota, sí, es cuando dices, no, espérate, yo puedo dislocar también, pero tomando la comunicación como lo que genere la reflexión, ¿no? Porque al final, y es donde dices, bueno, y terminas en una agencia. ¿Cómo pasa ese momento? De una manera muy simple. Yo estudiaba Derecho y en el mismo edificio en el que vivía yo había una persona, que hay una persona de hecho que se llama, pero en aquel momento había una persona que se llama Martín Vinacour, que estaba iniciando su carrera. Martín Vinacour hoy tiene una agencia en Chile, es un gran creativo. Ok. Él fue el que me enseñó, de hecho, te diría, todo lo que sé. Ah, ¿sí? Mira. Sí. Con él aprendí a escribir, con él aprendí a pensar, así que... Y así fue. Y con él entré como trainee en una agencia, en aquel momento era una de las mejores agencias, por lo menos, creo yo, del país, que era Casares. Sí, Casares Grey, ¿no? Exacto. Casares, luego Casares Grey, y a partir de ahí empezó el camino. Así que fue, te diría por ósmosis, ver una persona muy cerca tuyo que la pasa muy bien, okay, que se divierte mucho. Yo claramente, más allá de que creo que me sirvió para un montón de cosas la carrera, sabía que no iba a ser feliz y que no me iba a divertir fundamentalmente. O por lo menos yo, ¿no? Porque sigo teniendo un montón de amigos que son abogados y creo que se divierten con lo que hacen y que son felices con lo que hacen. Pero no yo. Y a partir de ahí fue tan simple como eso, ver a alguien que la pasaba muy bien. Un lunes que parece jueves. Es el Martínez. No sé cómo te pasó a vos. ¿Cómo fue que te pasó a vos? Fíjate que a mí me pasó, yo sabía que no servía, mi papá es científico, yo sabía que yo no servía para, no me salían las matemáticas, era muy malo con la física, o sea, esa parte no se me iba a dar, que te puedes imaginar la frustración para un padre biólogo PhD, que su hijo sea pues un deficiente en esa área, pero yo le pegaba al arte, y entonces yo empecé a decir, bueno, ¿qué puedo hacer para ganar dinero de una manera medianamente rápida? Fíjate, yo tenía el tema del dinero, era algo que para mí me importaba, pero haciendo algo que me guste, que era en este caso era dibujar, y estudié diseño gráfico, y entonces terminé y fui un día a una agencia, y me acuerdo con Rafael, ¿cómo me dijiste que se llama, perdón, tu mentor en este caso? Martín Vinacour. Martín Vinacour, sí. Martín Vinacour, bueno, mi Martín Vinacour se llama, porque hoy de hecho hoy trabaja en la agencia, es director creativo de la agencia, Rafael Ramos, que en ese momento era vicepresidente de Macán, y me dijo, tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena, no, mentira, la mala es que en este negocio se come mierda.
Y yo dije, puta, okay. No, pero yo además venía, Carlos, deseoso de decir, quiero entrar porque la publicidad me gustaba, ¿no? Yo decía, quiero ver los comerciales y tal. Le digo, no, yo estoy dispuesto. Y me digo, ay, ¿cuál es la buena? Me dice, y la buena es que hay un montón. Así arranco, me rompía los bocetos en la cara, es un personajazo de eso. Pero sí, creo que todos caemos, yo creo que un poco dentro de todo, por ósmosis, porque tiene que también tener, que conoces a que termina, y que más allá de lo que hayas estudiado, porque yo me di cuenta que era muy mal gráfico y empecé a escribir, ¿no? A ver, yo creo que el gran valor, y que de hecho siempre defiendo, y que me parece que hay que uno de los grandes valores de esta actividad es que es una profesión y una actividad divertida, y creo que hay que defenderlo. Sí, y creo que los últimos años, por muchísimos aspectos, ese aura, ese gran perfume, para seguir con la metáfora olfativa, en algún punto se vio relegada o mitigado. Pero es una profesión en la que uno se divierte, y creo que siempre llamó la atención para quien está afuera. Es verdad, como que atrae, ¿verdad? Sí. Como que hay algo ahí, ¿no? Que tú dices, mira, esta gente trabaja, como dices tú, se la pasan, la verdad que nos la pasamos bien, Carlos, ¿no? O sea, entre a mí, no sé, como los creativos, incluso la gente de agencia tiene algo, una vibra, una cosa que, no sé, yo me he divertido un montón, y creo que somos afortunados en ese sentido, ¿no? Si estás de acuerdo conmigo. Sí. Pero luego estaba una cosa que tú decías que a mí me pareció muy interesante en una plática que una vez te oí, que citabas a Gómez Bolaño, y que decía que cuando a él le preguntaban cuál era la fórmula del éxito, decía que no la conocía, pero que sí conocía la fórmula del fracaso, que es darle gusto a todo. Sí, y esa me quedó muy, muy marcada porque, bueno, primero porque soy fan de Gómez Bolaño, ¿no? Me parece que es un tipo que, hablando de hacer cosas divertidas, y que por otro lado era muy claro decir, lo que yo quiero decir es lo que te quisiera hacer y es lo que voy a defender, ¿no? Sí, bueno, una de las grandes tensiones también de nuestra profesión, ¿no? Esa tensión que existe entre la convicción, o sea, y el capricho, me parece, ¿no? Ahí creo que hay como que es un arte, y yo creo que, a ver, nuestra profesión está llena de gente con convicciones, y también está llena de gente caprichosa, esto está clarísimo. Y creo y que todos podemos caer en el abismo del capricho, porque es un abismo. Lo digo porque una vez que entras ahí es muy difícil salir de ese loop, ¿no? Y tengo otro amigo que habla del efecto Gollum, ¿no? La idea de enamorarte de una idea a un punto tal en que es como el anillo de Gollum, y la consustanciación de tu idea con vos, y son la misma cosa. Me río porque todos yo creo que hemos estado en algún momento, en ese momento Gollum. Claro, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Todos hemos tenido momentos Gollum. Pero, a ver, me parece que ahí hay un punto, y quien puede manejar ese arte, y vuelvo a los clásicos, yo creo que vos podés identificar en los clásicos, desde Wyden hasta Clau, pasando por Bogaski, miles, creo que podés identificar en ellos cómo pudieron masterizar, en el sentido de ser grandes maestros de poder escaparle al capricho, y sin embargo poder llevar el nivel de convicción a 100. El suficiente nivel de convicción para poder no darle el gusto a todos. Claro. Esto es a lo que voy, ¿no? Claro. Para volver a la frase de Gómez Bolaño. Pues yo creo que ahí hay una tensión importante, que es, por lo menos para mí, que es, una vez que uno sabe todo, que incorpora todo el conocimiento, estoy hablando de una marca, uno tiene que poder sintetizarlo en una idea, y ahí es donde, partiendo de ese presupuesto que tiene que pasar, ¿no? Pero la gente que realmente hace ese laburo llega a un lugar en el que sintetiza, y no necesariamente es un creativo, ¿no? Es el creativo trabajando con un equipo. Claro. En el cual llega una idea que realmente es la síntesis de eso, y a partir de ahí hay una convicción de eso, que de eso tiene que suceder. Yo creo que a partir de acá también hemos perdido convicción, refugiándonos, me parece, y esto es natural de un proceso, en el dato. Y con esto quiero decir algo, yo soy fanático del dato, pero me parece que cuando el dato es el único lugar, soy el único lugar en donde vos descansás, ahí es donde claramente pierde uno de los valores fundamentales esta actividad, ¿no? Yo soy un fanático de que la fórmula letal es instinto y algoritmo, definitivamente. Instinto y algoritmo. Definitivamente.
Eso es lo que hay que defender. Eso es lo que hay que defender. Creo que obviamente cuando el algoritmo aparece nos lleva puestos y tenemos ese lapso de uso con todo, como que descubrimos quien maneja una Lamborghini y va a estar con el Lamborghini embelesado durante los primeros 120 días y después obviamente sí va a usar el Lamborghini para ir al supermercado, pero va a decir, es una Lamborghini y es mi auto. Claro. Y creo que eso es lo que va a empezar a pasar y está pasando afortunadamente con nuestra profesión, que es poder saber que la data es importantísima y esencial en este momento y esta etapa del laburo que estamos haciendo, del trabajo que estamos haciendo, pero que el instinto también es esencial y que definitivamente es un complemento de la data. Sin duda. Yo soy fíjate que en otros episodios de que he estado en momentos como estos suculentos de gin and tonic o de vino o de he hablado del tema y fíjate que hay muchos ese es un gran tema de conversación, porque es que es inevitable. Todos hemos estado, y seguramente te habrá pasado en ese momento cuando la Big Data llegó a ser como el must, ¿no? Era como de aquí en adelante todo era data y todo Big Data y de repente sí parece como que justo esa parte de instinto que tiene que ver con la sensibilidad del ser humano de conectarse con alguien más a través de lo que hace la poesía, ¿no? O sea, la poesía es esa capacidad de poner una palabra detrás de otra y crear un sentimiento en ti, porque es un tipo que es, o una mujer que es totalmente sensible, ¿no? Yo lo que creo es que el algoritmo, ahora no, y me encanta eso que tú dices de algoritmo más instinto, porque cuando ves un algoritmo que te está dando información que antes no sabías, pues tu instinto agarra y dice, pues entonces hay que hacer esto, otro, que está, pero es el instinto jugando, ¿no? Estoy de acuerdo, me gusta eso. Exactamente, apalancado en el dato. O sea, usando como trampolín todo lo que tenés de eso, definitivamente. Pero bueno, también me parece que es un proceso, son dinámicas. Me parece que cuando algo así tan disruptivo aparece, es imposible no quedar subyugado por eso durante un lapso de tiempo y luego remite y decís, bueno, ¿cómo viene la síntesis? ¿Cómo acomodo los elementos? Y yo creo que estamos llegando a eso. Yo creo que vamos a llegar a la idea de, bueno, esto lo vamos a poner en este lugar, lo vamos a usar para lo que se debe, que está buenísimo, pero claramente también esto que viene y que es lo que genera también una diferencia, porque es lo que conmueve, es necesario, definitivamente es necesario. Sí, es necesario. Y es necesario también en un momento, y aquí voy a agarrar una carta que una vez te leí que también me pareció interesante, cuando recién empezaba la pandemia, que creo que fue muy compartida en el medio, ¿no? Como que todo el mundo habló mucho de esa carta que hiciste, en la que digo, sintetizando un poco, era como que es la gran oportunidad de empezar a hacer, ¿no? Y de el story doing del que todos hemos estado hablando y no y si no, mejor quedarse callado. Era un poco, digo, a grandes rasgos fue lo que yo interpreté, ¿no? Pero había una parte que me pareció interesante, que es que esta parte de ser la industria ombliguista, ¿no? Ese decir ombliguista, porque también es cierto que como industria, y ahí creo que, a ver, tú sí coincides conmigo, pero siento que más bien estamos ahora ya abriéndonos y de decir, wow, hay un mundo cambiando afuera y nosotros tenemos que incluir cada vez más de las diferentes disciplinas que existen, porque ya dejamos de ser la industria que hace una sola cosa y la hace bien y va y vende la campaña, ¿no? ¿Cómo estás sintiendo tú esta parte? Porque sí es cierto que además en una época de pandemia, pues los cambios se están acelerando, pero al 1000, ¿no? Aquí tu dinero no vale. El Martínez. A ver, pana, en 60 o 70 años atrás, en este mismo hotel, cuando ocurría el festival de publicidad, y eran menos de 100 personas las que venían aquí, que venían simplemente para divertirse y para pasar un buen momento, y el mood y el feeling, para usar una palabra de ese momento, que se usaba no era muy diferente del que un mes después se veía en actores, en Alain Delon o Mastroianni, en este mismo lugar que estamos nosotros ahora, que lo que podían ser las figuras de ese momento de la publicidad. Claro. Eso fue cambiando y si
si miramos los últimos 7 años, si nos miramos los últimos 5, claramente esto cambió, pero de una manera de naturaleza cambió. El festival, Claro. que creo que es una gran vidriera y a la vez un gran síntoma de nuestra industria, cambió de naturaleza, porque ya no es solamente de creativos, que luego dejó solamente de ser los creativos para expandirse a todas las áreas de la agencia, luego a otras organizaciones satelitales a la creatividad y a las agencias de publicidad, después a los anunciantes y después a un montón de cosas que tienen que ver con la economía creativa y con la economía de datos. Y hoy, esto que estamos acá, nosotros sentados viviendo y viendo toda esta gente que tenemos acá, no necesariamente pertenece al mundo al cual nosotros pertenecemos. Entonces, si ha cambiado y estamos abriéndonos, es porque también ha sucedido de prepo. Ha tenido que hacerse de alguna manera, lo tenemos, muchos de todos nosotros lo hemos tenido que hacer rápidamente, Claro. en una deconstrucción muy rápida de la industria. Y creo que bienvenida sea, porque efectivamente, a ver, todo el glamour del cual estábamos hablando anteriormente, o todo eso que se veía desde nuestra industria, gran parte migró hacia el startup, el marco mental del startup. Y hoy muchos chicos probablemente, si quieren divertirse o si quieren perseguir un ideal, estén pensando en ser emprendedores y no tanto en ser un director de arte. Claro. O en ser un... Y yo creo que eso nos tiene que hacer reflexionar. Y en algún punto, bienvenido sea, porque Claro. me parece que en algún lugar todo eso cambió. Y eso, conectándolo con lo que vos decías al principio, sí, creo que nos está obligando a dejar de mirar el ombligo. Claro. Claramente. Sí. Fíjate, yo lo veo con mi hijo, Mateo, tengo un hijo, tiene 13. El otro día me decía, sí, papá, a ver, ¿cómo está este tema? Ya estaba pensando cómo puede invertir en la bolsa para poder dedicarse, porque a él le gusta el surf, pero al mismo tiempo dice que entiende que él no quiso, o sea, nunca en su vida pasaba la opción de ser empleado, ¿no? Y yo digo, ok, no sé cómo te pasa a ti con Manolo, Amparo, que entiendo que son tus hijos, que no sé qué edad tienen, pero ver la diferencia que ellos tienen a la hora de pensar en el futuro es interesantísimo, y al mismo tiempo dice, wow, ¿cómo cambió, no? Definitivamente. Bueno, mi hijo 12 también le gusta el surf, al igual que el tuyo. Ah, ok. Y creo que la gran diferencia es, no sé hasta qué punto se imagina una relación de dependencia. Que esto no significa que obviamente no vaya a existir en el futuro, pero claramente hay como una saludable bocanada de aire fresco en términos de que los grandes conceptos no son necesariamente los nuestros. De hecho, no lo son. O sea, no. Creo que se está poniendo en duda un montón de cosas. Por ejemplo, ¿por qué crecer? ¿Por qué crecer? ¿Por qué crecer? ¿Por qué? Digo, yo he llegado a tener un diálogo con mi hijo de empezar a hablar de cosas muy simples, terminar hablando del capitalismo y terminar respondiéndole, bueno, no, porque hay que crecer. Porque cada trimestre hay que crecer. Y la pregunta es, ¿y por qué? Y yo creo que eso es, si vos me preguntás a mí, eso es lo que está detrás de Greta Thunberg, lo que está detrás finalmente del estadio que estamos viviendo, ¿no? ¿Por qué crecer? ¿Por qué cada trimestre hay que crecer? ¿Por qué los resultados tienen que ser, no? Es una pregunta muy válida. Muy válida. Sobre todo cuando vos empezás a ver incendios en Australia, incendios en la costa oeste, hay como conexiones y esto, bueno, y la pandemia también los trae, ¿no? Todas estas preguntas de algún punto, ¿no? Y las generaciones que vienen tienen como preguntas y se animan, esa es otra cosa que me encanta, a no tener respuestas. Se animan a no tener respuestas. O sea, Claro. tienen muchas preguntas y conviven con ellas sin tener respuestas, cosas que nosotros necesitamos, aunque más no sea una respuesta fake, pero la necesitamos. Claro, dame cierta Tranquilidad. tranquilidad, sentir que la tengo más o menos clara, aunque sea mentira, miénteme. Es verdad. Pero bueno, también está bueno ir viendo cómo las cosas han ido cambiando. Sí es cierto que hay como como un feeling de que quieres que las cosas vayan para mejor, que el mundo mejor, o no sé, bueno, en general, no sé si que me pongo yo un poco hippie, pero sí, por ejemplo, veía el otro día una iniciativa que compartiste que se llama Seamos Uno en Argentina. Nosotros hicimos algo similar en México con una cosa que se llama Agrega. También la pandemia ha venido a traer eso, pero creo que un Greta Thunberg lo que nos dice es, sí, están pensando en cuál es el mundo que viene y en cuál voy a vivir, ¿no?
Definitivamente. Sí, y yo creo que ahí, bueno, nada, vos con tus 40, yo con mis flamantes 50, Epa, también muy bien. en algún punto creo que lo que tenemos que preguntarnos es, primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque todavía en algún punto somos protagonistas de esto. Y también, ¿cuál es nuestro rol de cara a ellos? Yo en la agencia me pregunto hoy, y esto es como una metáfora futbolística, ¿no? ¿Cuál es el puesto de la cancha en la que tengo que jugar y ayudar a que el equipo gane? Ajá, a ver. Sí, a ver, me parece que tiene que ver con el hecho de, y lo llevo a mi relación con mi hijo, y lo llevo a mi relación con la industria, y lo llevo a mi relación con, afortunadamente, he podido entrar en lugares de interacción a nivel, en mi país, trabajando en ámbito empresarial o en otros ámbitos, en ámbitos de la acción social, como bien marcaste vos, con varias iniciativas, y decir qué es lo que podemos hacer desde nuestro lugar para que las cosas sean un poco mejor, porque por lo menos para mí, ¿no? Sí. Hay muchos indicadores de que el modelo está crujiendo. Cuando digo modelo, ni siquiera estoy hablando de capitalismo, es el proyecto de vida colectivo que tenemos, ¿sí? Vos vivís en un país en el cual, no casualmente, el otro día estaba leyendo un par de papers que me pasó una amiga neuróloga sobre la absoluta correlación que existe entre el Black Lives Matter y la pandemia. La absoluta, era natural, era y sí, obviamente desde el punto de vista psicológico que todo esto emergiera en este momento. Claro que pero bueno. Pero ¿qué tiene que ver con sentirte atrapado y necesitar o cuál era la relación? Me da interesante eso. Bueno, digamos, para resumírtelo y sabiendo que soy un lego, pero así como me explicaban, ¿no? Así como un montón de personas que son fóbicas la pasaron, bastante mejor durante todo este tiempo, durante sobre todo los primeros meses, y así como la depresión empezó a emerger claramente, grandes sesgos o estigmas de frustración son los que emergieron durante todo este tiempo. Claro. Y se hicieron evidentes y se hicieron síntomas de algo muy profundo. Y es natural que algo no resuelto en una sociedad como la americana podía emerger en cualquier momento. Es como la falla. Explota, claro. Obvio, es como la falla de San Andrés. Vos sabés que en algún momento va a pasar. O sea, ahí tenés una falla tectónica y sabés que en algún momento dado, todos los que saben dicen, flaco, hay un momento en el que algo va a suceder. Y bueno, esto es así. Y yo tengo una frase que repito, pero hasta el cansancio, que es de Hemingway, en la construcción de sus personajes, que es todo sucede a poco hasta que todo sucede de repente. Y él construía sus personajes de esa manera. Y yo creo que la pandemia es eso, es el de repente que ha pasado. Y bueno, por lo menos para mí es eso, lo que está sucediendo es que el modelo cruje, y volviendo hacia atrás y tratando de conectar lo que venía diciendo, es qué es lo que uno puede hacer con la experiencia acumulada, qué es lo que uno puede brindar de cara al futuro para los que vienen, en qué puede ayudar. Claro. Esto se traduce en una organización tan chiquita como una agencia, a un país, al mundo. Esto es El Martínez. Y es cierto que además en una industria donde creo que tenemos harta responsabilidad, o más bien posibilidad, ¿sabes? De comunicar, de hacer, de establecer, de mover, pues qué mejor, ¿no? O sea, y creo que un poco tu carta venía, yo creo que en ese sentido me pareció que es interesante. Yo veía también, por ejemplo, a ver, yo siempre he sido muy fan de Tulipán, ¿no? De toda la comunicación de Tulipán y de cómo es una marca que durante años ha traído propuestas creativas, a veces más divertidas, otras. Y esta última pieza campaña de los condones que tenían que abrirse a 4 manos, ¿no? Dije, wow, y empecé como a hacer un poquito más de decir, pero qué interesante que hayan tomado ese lugar que es el del consentimiento, el de que ambos tenemos que estar consentir, ¿no? en la relación sexual, pero también luego entonces empezaron a hablar también de la esperanza de vida de una drag queen, y de repente dije, mira, como que hay un punto de vista social que es interesante.
no sé, cómo habla un poquitito de eso, es como un ejemplo, quiero decir, de las cosas que están haciendo en la agencia, pero que están yendo como un poquito más allá, ¿no? Creo que es una búsqueda que está teniendo mucha gente, para serte honesto. En nuestro caso, primero que nada, debo decir que este es un trabajo de Cristian Rosli y de Joaco Campins, que son los DGCs de la agencia, que llevan adelante ese trabajo. La pieza en particular que vos mencionaste es de Manolo y Raquel, que están también en alguna parte del mundo en este momento y a quienes les mando un saludo. Eso, aprovecho, esotéricamente hablando. Muy bien, mandémosle desde acá un saludo. Mandémosle. Sí, brindemos, ahí está. Y creo que tiene que ver con el hecho de por lo menos para nosotros, de que haya un sentido, de darle un sentido a las marcas. No quiero utilizar la palabra propósito porque por cada vez que digamos la palabra propósito nos deberían cobrar un gin tonic más, aunque por lo menos para mí, aunque no lo tome. Buena idea. En este lugar. ¿Sabes qué? Vamos a implantarlo. De ahora en adelante, el Martínez, cada vez que alguien diga propósito, para una marca le cargamos uno más a la cuenta. Exactamente. Por idiota. Pero vamos a hablar de sentido, de darle un sentido a las cosas. Ajá. Y que tengan sentido, que tengan como un punto de vista, que en este caso, a ver, es dejar de ser frívolo. Yo creo que la frivolidad en algún punto, no digo que pasó de moda, salvo que vos la uses específicamente con un sentido justamente, pero era poder dejar de ser frívolo con una marca que había tenido comunicaciones en el pasado y poder darle un sentido. Nada. Y lo buscamos con un montón, con todas, digamos. Intentamos pensarlo. Pero, a ver, pana, creo que es una búsqueda que está haciendo la publicidad de acuerdo. De una manera muy sana a nivel global. Está bien, creo, ¿no? Absolutamente. O sea, absolutamente. Está bien decir, oye, a ver, somos quienes tenemos la responsabilidad que una marca hable, se comunique, hable, y está bueno que yo súper fan de que hable entonces de ciertos valores, de punto de vista positivo, y que no sea todo a ver, también me gusta la tontería de vez y el humor y tal, pero totalmente. Está bueno tener. Cuando digo sentido no necesariamente tiene que ser serio, ni tampoco. Por eso digo, elimino la palabra, porque también, bueno, estas son modas, ¿no? Sí. Yo creo que, a ver, estoy profundamente, la convicción mía es que las cosas que tienen sentido son las que permanecen, volviendo a la vigencia. ¿Sí? Correcto. Yo estoy convencido de que aquello que tiene sentido en tu vida permanece. Ahora, que tenga sentido no necesariamente significa que tenga que ser un embole, ni tenga que ser aburrido, ni que tenga que ser sesudo, ni que tenga que ser filosófico, ni que tenga que ser, ¿viste? Ni tiene que ver con los derechos humanos. Claro. Es porque es más, le está faltando respeto a los derechos humanos. Claro. Pero sí me parece que el humor es fundamental. Sin humor no hubiéramos pasado la pandemia. De hecho, estamos teniendo un proyecto ahora con un par de amigos que se llama Fandemia, que justamente es la idea de cómo se pudo sobrellevar el humor. Qué bueno. Cómo se pudo llevar la pandemia a través del humor, como en parte, ¿no? Digo, totalmente. Y eso. Totalmente. Qué bueno. ¿Y eso es que cómo nació? ¿Son amigos que se juntan? ¿Cómo? De hecho, son dos personas dentro del mundo que nos junta, a vos y a mí. Ajá. Uno es Nicolás Pimentel y el otro es Diego Luque. Okay. Y estamos trabajando en eso. Es un proyecto que básicamente trata de hacer como una suerte de recopilación, una suerte de enciclopedia súper caprichosa de cómo los seres humanos durante estos meses pusimos nuestro humor al servicio de poder sobrellevar esto. Buenísimo. Sobre todo a partir de cosas que básicamente es la moneda con la cual nos lubricamos socialmente entre todos, que es el meme, moneda que es el meme y que funciona como esta cosa fantástica que nos ha ayudado sobre todo a sobrellevar esto, ¿no? Los africanos del ataúd, por ejemplo, fue el gran, y bueno, yo te diría el equivalente al negro del WhatsApp. Exactamente, de pandemia. De la pandemia. Súper conceptual, porque era poner más te diría hasta lineal, ¿no? La idea de seis africanos bailando
con un féretro es el humor en sí mismo en el medio de la muerte. O sea, es tan lineal, es tan lineal. Brutal. La humanidad en ese sentido fue lineal con ese meme. Me encantó. Oye, pues yo te diría que ¿por qué no nos tomamos otro aquí en la parte de atrás del Martínez me sigue? Y tráeme porfa todos esos memes porque me quiero morir de risa un rato, Carlos. Bien, te los voy a llevar. Ya te los voy a llevar. Me Dale. encanta. Amigazo, de verdad, placerzote haberte tenido acá en el Martínez. Esto está recién empezando, digo, nosotros vamos a seguirla, pero para todos los que estaban aquí en la mesa, que ahora que nos vamos para este otro lado, mil gracias por venirte por acá, Carlos, de verdad que fue un placerzote. Pana, seguimos tomando y seguimos disfrutando. Vamos a aquella mesa que me parece que está vacía y es la mesa donde estaba Coco Chanel. Sí, y creo que huele un poquito a Chanel. Todavía, así es. Me late. Vamos. Vámonos. Todos los derechos reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez. Y así pues nos fuimos con mi nuevo amigazo Carlos a compartir con pura buena energía, honrando los clásicos que hicieron posible este futuro sabroso que se viene por delante, que es como una hoja en blanco o como si tuviéramos un vasito con hielo recién servidos. Se bailó de todos los géneros musicales, de ahí empezaron décadas y décadas a venir, ya entraban unas, entraban otras, luego se vinieron hasta la del futuro, o sea que si hubiéramos querido pichar en Hollywood lo que pasó en esa fiesta, hubiéramos podido decir que era como si el bar de Star Wars se hubiera encontrado con el bar de The Shining. Apoteósico. Por eso, para los que como tú formaron parte de esa fiestota final ecléctica atemporal, te dejamos con esta música inspirada en ese episodio y que va a ser la canción del verano de 2034, aunque quien la compuso todavía no tiene ni idea, ni lo sabe. Dale play, Ahmed. Nos vemos luego. C'est la ville, Martínez. Esto fue El Martínez. El Martínez es mezclado y diseñado por Ahmed Cosío.